Salud, salud. Salud. Bueno, estamos aquí con Andrés del Bosque, aprovechando el desplazamiento que está haciendo, pasando por Tarragona hacia la Feria del Libro, que tiene que ir a firmar el libro y se va a estar vendiendo en la Feria del Libro de Madrid. Así que aprovechando esa coyuntura queremos profundizar en algunos aspectos del libro, que es un libro, como decíamos la vez pasada que tuvimos este streaming, es un libro con una densidad muy potente, con mucha información, y también hay divulgar un poquito los contenidos, y para los que no lo han leído o no han tenido la oportunidad, un poco lo puedan conocer, y a partir de ahí un poco, decíamos, destacar aquellos hallazgos que significa la escritura y la publicación de un libro. Sí. Cuéntanos un poco, desmenúzanos el libro un poquito. Pues mira, El payaso en la academia, manual para la risa, hace un recorrido, como es de esperar, por la academia, considerando que es necesario en todo proceso académico, como en toda estructura jerárquica, institucional, aquello que desestructura, deconstruye, que crea alternativas a aquello que es el pensum, aquello que es excesivamente racional y aquello que significa la formalidad. Entonces, pues el clown, el payaso, el bufón, esta figura del loco de carnaval, lo que hace es realizar un viaje que te permite moverte dentro de este mar muerto, si podemos llamarlo, que son las el panteón, ¿no? más duro, más rígido de todo lo que son las divinidades teatrales, las estructuras de pensamiento, el racionalismo, a través de un carácter que va permitiendo flexibilidad, risa, amor, humor, alegría, y que se va metiendo al mismo tiempo con una cosa que se llama la magot, que es un, en francés, la magot, o el fouguit en inglés, que es el matapecado famoso, el matapecado que permite meterse con todo el sistema de culpa, de culpabilidades, de remordimiento, que es una de las características de nuestro sistema cristiano occidental. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Desestructura, pero parte de estructuras sólidas, parte del pensamiento científico, parte de un pensamiento racional también, y se mete allí a sembrar aquello que es que va a significar un sueño, que va a significar una fantasía, que va a significar la risa, que es absolutamente necesaria para el trabajo. Esto es lo que hace El payaso en la academia. Y manual para la risa, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que es un manual, que es unas recetas de cocina, si quieres, pero al mismo tiempo introduce el que no te lo tomes demasiado en serio. Entonces, ¿cómo está armado esto? Bueno, pues habla sobre la risa, por ejemplo, ante el autoritarismo. Entonces, ¿cuál es el descubrimiento ahí? Que existe una organización del autoritarismo que se llama agelastia. Es decir, aquellos que son los enemigos de la risa, que vienen desde los padres de la iglesia, que pasan por las instituciones militares. Por ejemplo, en una obra como la obra La hija del capitán de Valle Inclán, te encuentras tú a todo el poder dictatorial, Primo de Rivera y todo lo que significa la organización militar, oponiéndose a cualquier tomadura de pelo en torno a lo que es el gobierno y las estructuras jerárquicas militares, que están muchas veces basadas en crímenes. En La hija del capitán me estoy refiriendo, no estoy hablando en general, estoy hablando que La hija del capitán es el crimen donde hay un general que está involucrado en el descuartizamiento de una víctima, y esto está disfrazado de toda una amores, de vida cabaretera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo allí? Se está mostrando cómo funciona la agelastia, cómo funciona esta confederación de agelastas. Fue montada en la época en que se hablaba de ruido de sable, en la época de Mena Aguado, aquí, Mena Aguado, en España, en el año 2005, 2004, 2005, 2006,
toda esa época hubo ruido de sable nuevamente, como había habido en el 23F del 83, me parece, ¿no es cierto? Ya, entonces nuevamente aquí el ruido de sable y tal, bueno, pues la hija del capitán nos volvía a recortar esto. ¿Qué veíamos? La risa ante el autoritarismo. Mira, ese es el primer capítulo del libro. Luego, ¿qué teníamos? Luego tomamos nosotros, porque todo esto era en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, con alumnos, en su gran mayoría alumnas, veíamos lo que llamamos el carrusel de la risa. Entonces descubrimos otra cosa ahí. Descubrimos que había una maquinaria de guerra que utilizaban en la guerra de moros y cristianos, en la guerra de la dominación, las dominaciones turcas, las distintas dominaciones berberiscas, lo que hubo aquí en España durante más de 7 siglos. Y resulta que centramos todo en una maquinaria. ¿Cuál era esa maquinaria? El carrusel. Esa cosa tan tierna que es el carrusel de los niños, pues era una maquinaria de guerra, en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que se veía en este cuento? ¿Cuál era el mito allí? Los niños, como en la cruzada de los niños de 1200 y tantos que salieron de Marsella en busca del Grial, del Santo Grial, de rescatar esa tumba, esos signos de Cristo. Salían los niños, ¿y qué es lo que iban a rescatar a estos niños? La risa, la alegría, la posibilidad de vivir otra. ¿Quiénes escribían eso? 6 escritores latinoamericanos coordinados por José Sanchís Sinisterra. Entonces el mito era circular, los niños salían y de alguna manera quedaban junto al mar para ver si podían salir, eran niños latinoamericanos en este caso, que se inspiraban en el mito del 1200 y tanto de Marsella, europeo, y que salían a buscar su posibilidad de escapar del mundo de la calle, que era un mundo terrible, un mundo sexualmente opresivo, de abandono, de pobreza, de tristeza, y estos niños salían a buscar eso, la risa, la alegría y la oportunidad y la esperanza de vivir. ¿Quién coordinaba esto? Bueno, José Sanchís Sinisterra. ¿Quiénes escribían? Cristina Yataji, Aristides Vargas y otra serie de escritores latinoamericanos que contaban este mito. ¿Dónde estaba esto puesto desde el punto de vista del espacio-tiempo? Que otra de las categorías de este libro, El payaso en la academia, espacio-tiempo. ¿Dónde estaba? En el carrusel. La especie de dispersión de espacios que plantaba la dramaturgia, lo que yo hago es traerlos a un solo espacio, que es el espacio del carrusel. Allí ocurría de manera circular y se repetía este tiempo mítico en lo que los niños encontraban finalmente una posibilidad de una esperanza de vivir, y en el cual los adultos jugaban un papel bastante siniestro. Esto era otra de las cosas que se planteaba en el libro con bastante claridad. Antes de eso, ¿qué teníamos? Te voy a contar estas 3 cosas porque para que no hacer de esto solamente un discurso único, ¿no? ¿Qué teníamos? El rito. El rito. ¿A qué me refería cuando hablaba del rito? Me refería a una obra de Enrique Buenaventura, La orgía de Enrique Buenaventura, que contaba, de alguna manera cantaba también porque era muy ditirámbica, era muy de baile y de canto. Era el rito vinculado con los ritos de la comida, los ritos de lo cocido, lo crudo, lo cocido y lo podrido. Entonces, ¿qué es lo que mostraba? Pues una gente que estaba asistiendo a un banquete, y en ese banquete había una distribución no igualitaria de la comida. Unos pocos comían bien, muchos comían arroz con un vaso de agua y un poco de frijoles, y una gran mayoría no comía nada y se las tenía que rascar por sus propios años. ¿Quiénes hacían experimentar? El público. El público que iba a esta obra asistía a un banquete desigual. No era una idea nuestra, era una idea de una ONG que se llama Oxman, Intermón Oxman, y ellos habían planteado esta idea del banquete del hambre. Pusimos la orgía dentro de este rito del banquete del hambre. ¿Cuál era el mito de la orgía? Una vieja se recordaba en Colombia de las glorias y de las luchas de liberales y conservadores en un esquema en el cual, de la misma manera que Jean Genet lo hace en El Balcón, reconstruía el mundo del poder en un burdel. Es decir, veíamos ministros, veíamos obispos, veíamos personas de las grandes jerarquías disfrutando de este banquete, pero en un contexto que era el de un burdel. La sociedad era vista entonces como un burdel, y la mesa como si se tratara de la última cena también. El mito bíblico, el mito de Cristo repartiendo el pan, era tomado en un ambiente putanesco, en un ambiente
de burdel, y con una enorme dignidad, haciendo que estos seres, que eran seres del inframundo, seres, mendigos, una vieja decadente ya, sin embargo, con gran dignidad reconstruyeran las luchas de liberales y conservadores en Colombia, la lucha de la violencia, y por lo tanto, como hemos podido ver, para concluir, hemos visto, fíjate tú, una categoría que en el libro se expresa, que son la agelastia, o sea, los enemigos de la risa; por otra, el rito, como categoría, a la cual referirnos; y luego hemos visto la categoría de espacio-tiempo, o sea, dónde se mueven. ¿Qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta que es necesario, pues, reconocer cuáles son los enemigos, agelastas, en los procesos, saber cómo se hace el mito del cual se va a contar, que es otra categoría, y dónde y cuándo ocurre esto. Eso es parte de este texto que estamos ofreciendo como El payaso en la academia, donde se revela un sistema de una escuela, una manera de construir. Tú La hija del capitán, fue la obra que trajiste al Instituto del Teatro, ¿no? Que se dio acá en Cataluña, en el Instituto Nacional del Teatro, de Cataluña, en el Instituto del Teatro, específicamente se dio. Ese es el montaje que tú de alguna manera, que es un egreso de la RESAF, es el montaje que tú también trabajas en el libro, ¿no? Es claro, ese montaje, ¿no? Claro. En este montaje parto, por ejemplo, de la película Le Bal, de Ettore Scola, que es muy interesante porque la película Le Bal concentra en un lenguaje absolutamente gestual. Yo estaba en el departamento de movimiento en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, entonces creo, con el texto de mucha solvencia de Valle Inclán, un espacio también extraordinario, un contexto que era el de la película Le Bal de Ettore Scola, donde Ettore Scola lo que hace es contar de alguna manera una historia de Francia, donde reproduce episodios de la Revolución Francesa a través de un lenguaje totalmente gestual y en un salón de baile. Entonces veo y me doy cuenta que el cabaret es el espacio único del salón de baile, es el espacio donde mejor se concentra la riqueza y la diversidad de espacios que plantea Valle Inclán. Las características en este montaje era que tenía muchas actrices, un equilibrado, eran mitad actrices y mitad actores, entonces me permitió eso a mí. Uno de los personajes principales, que era prácticamente el único de La hija de capitán, la muchacha, la mozuela, era un personaje importante allí. Dividirlo en el trabajo de varias actrices que mostraban a esta mujer, lo cual multiplicaba y hacía más rico el carácter de esta chica. Entonces, pues La hija del capitán tuvo bastante éxito, la regimos aquí al Instituto del Teatro, la llevamos al Festival Vilanova de Arousa, donde nació Valle Inclán, la llevamos también al Museo del Traje porque tenía un trabajo muy importante de vestuario, ¿no? Estaba Iquerne Jiménez, que hoy día es una muy connotada y conocida, escenógrafa y vestuarista, sí. Ha trabajado en el Centro Dramático Nacional muchas veces y tal. Y teníamos mucho cuidado con lo que es el concepto y la idea del cuerpo como máscara. O sea que de alguna manera también el libro, este texto que ha tenido entre paréntesis bastante éxito, yo creo que ha sido un muy buen trabajo el que han hecho desde la editorial, porque está en la Feria del Libro, esta casa del Feria del Libro se llama Ana de Madrid, ¿no? Sí, claro, la Feria del Libro. Es una institución del libro muy importante, que yo he visto que la difunden mucho, que está por Amazon, que ahora va a la feria propiamente tal, que se hace aquí en el Parque El Retiro, ¿no? En Madrid, sí. Y que vas ahora a firmar. De alguna manera este libro también es una pista interesante para conocer esta parte de tu obra, que puede que en algunos países sea desconocida, que es tu trabajo en la RESAF. Sí. Tú estuviste allí bastantes años como profesor de gesto y te tocó responder por algunos egresos, ¿no? Sí. ¿Qué otras obras tú
trabajaste con obras y temáticas, trabajaste con estos egresos, que nos podrías contar un poquito, que también las cuenta el libro, ¿no? Claro. Bueno, pues para hacerlo de una manera un tanto ordenada, pero al mismo tiempo sin quedarnos en esquemas, te puedo contar que voy a referir ahora a tres capítulos que son todo un episodio en el cual yo me meto de cabeza en lo que sería el origen femenino de la risa, lo que hemos llamado orígenes femeninos de la risa en la cultura occidental y los vínculos que tiene también con la fiesta popular. Siguiendo con Valle Inclán, después de montar estas tres obras, he hablado de La hija del capitán, he hablado de La cruzada de los niños de la calle y he hablado también de La orgía de Enrique Buenaventura. Pues montamos una obra que parte de Ligazón, también de Valle Inclán, Ligazón, sí, donde trato el trabajo de la máscara. Fíjate que curiosamente el trabajo de la máscara lo trato en una obra donde no portan máscara. Las actrices no portan máscara. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la entrada, recuerda la entrada del teatro de la mujer en la comedia del arte. La comedia del arte, que si tú la piensas comedia del arte, es comedia de la máscara, comedia del improviso, y sin embargo, cuando la mujer entra quitándose la máscara, porque el proceso de la máscara es un proceso de desenmascaramiento. Entonces, nosotros lo que planteábamos aquí en esta obra con Ligazón de Valle Inclán era, le llamamos a la obra Mi cuerpo es mío, que corresponde a todo un movimiento social, donde las mujeres dicen, pues no se metan con las decisiones que tenemos que tomar respecto de la maternidad o no maternidad de nuestros hijos, no se metan a aquellos que no tienen ninguna experiencia en el amor sexual y tienen poca experiencia también en la construcción de familia, como es los curas, básicamente, pues permítanos a nosotros mostrar cuál es la experiencia vital que nosotros tenemos. Y Ligazón habla de esto. ¿De qué habla? Habla de una chica que es capaz de aliarse con el afilador, que se llama uno de los personajes, para escaparse de el negocio que quieren hacer con su cuerpo su propia madre, una especie de amiga de la madre, que es una Celestina, y un viejo a la cual se la quieren prácticamente vender a la chica, el viejo judío, lo que llama ahí, es un personaje también de Valle Inclán. Entonces la quieren negociar a la chica y la chica no encuentra otra manera de escapar de este destino que no sea aliándose a un golfo, a un enamorado, a un afilador se llama en este caso. Lo mismo que en La hija del capitán se llamaba el golfante, el otro que la conoce, aquí es, fíjate tú, el afilador. El afilador. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Lo que tenemos es que ella logra en una sociedad modernista, en estos momentos, empujar, digamos, hacia los márgenes de toda la normatividad y todo el trabajo más restrictivo con el cuerpo de la mujer en el momento en que apenas se está empezando a hablar de eso en España. Todo esto es pre-guerra civil, estamos hablando del siglo XIX todavía, albores del siglo XX, ¿no? Albores recién del siglo XX, antes de 1920 estoy hablando yo de estas obras, están escritas. Entonces, ¿qué nos muestra la obra? Nuevamente, nos está mostrando una cosa muy importante que vamos a llamar el trickster femenino, es decir, el tramposo, que está en toda la estrategia vital del clown, del bufón, del loco de carnaval. Es decir, ninguno de estos arquetipos hace una guerra frontal contra la sociedad que lo restringe, sino que lo que hace es una negociación. Por eso es tan importante como en el cuerpo femenino, esta trickster femenina lo que hace es negociar, buscar aliados. Desde el punto de vista espiritual y mítico, se alía con la luna, con todos los procesos lunares y con todos los procesos, vamos a decir, uterinos, vaginales, todo aquello que pertenece a la sexualidad propia de la mujer, con un humor propio de la mujer, y por otra parte la relación con lo fálico, con los ritos fálicos que la representan o que la alían con este llamado
afilador. Nosotros en Chile el término afilador está vinculado con afilar, con follar, tiene que ver con eso, tiene que ver también con eso, no sé de dónde vendrá, pero ya ves tú que en este caso es exactamente de lo que se está hablando. Toma en cuenta que Valle Inclán está mucho tiempo en Latinoamérica, está mucho tiempo en México, mucho tiempo en Buenos Aires, es un gran recopilador de la lengua castellana a nivel de cómo se reproduce esa lengua en Latinoamérica. Entonces, pues él toma muchos términos que son de allí. Bueno, pues esta muchacha tiene la sabiduría, siendo tan joven, de aliarse con quienes le conviene aliarse para escapar de esa venta de su propio cuerpo. Bueno, este es ese capítulo. Luego, ¿qué tenemos? Yo tomo ahí a Michel de Gelderode. Michel de Gelderode, una obra que se llama Mujeres ante la tumba. Nuevamente refiriéndome al mito fundacional de nuestra sociedad cristiana occidental. Lo que está diciendo esa obra es que quienes no abandonan a Cristo son precisamente las mujeres. Y muestran que las mujeres se reúnen en la casa de la mujer de Judas, que ella no sabe todavía que Judas se ha ahorcado. Judas se ha ahorcado, entonces ese día es un día tremendo, es un día de crucifixión de Cristo. Las mujeres se están reuniendo allí porque tienen la intuición de que Cristo va a resucitar, va a volver. Entonces se reúnen todos en la casa, nada menos que de el que lo está traicionando, que es Judas, y le dan la noticia a la mujer de Judas que su marido está pues que lo vaya a buscar ahí a la morgue, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Es decir, al lugar donde él ya está muerto, donde está fuera. Entonces se reúnen todas y nuevamente generan una estrategia para poder asistir al momento en que se abre la gran lápida, sale Cristo con estos desde el submundo, después de estar 3 días allí muerto, sale Cristo y a quien primero le entrega la noticia de su vida es precisamente a la Magdalena. La Magdalena da esta noticia y no se la creen. San Pedro no se la cree, no se sabe si no se la cree porque es mujer o por qué razón. Pero el hecho está en que se llama Mujeres ante la tumba la obra, se ve claramente que el cristianismo nace originariamente ligado a la capacidad que las mujeres tienen de autonomía, a la capacidad que las mujeres tienen de resistencia, a la capacidad que ellas tienen de cooperación, de ponerse de acuerdo y de negociación con las autoridades, porque es lo que hacen ellas. No se confrontan, no van con espadas, no van con lanzas, van con su negociación, van conquistando a los soldados, van metiéndose y logran entonces, por lo tanto, darle una entrada a aquel que volvía. ¿Con qué volvía este Cristo? Según lo que cuenta la historia, según lo que cuenta el montaje, volvía con la gracia. O sea, volvía a decir Cristo, bueno, ya está todo pagado. Bueno, vale. Ha quedado claro en el relato bíblico que al Hijo de Dios se le tortura, se le trata mal y que hay una fuerte, digamos, un militarismo, por decirlo así, un abuso del poder que acaba con nada menos que con el Hijo de Dios. Sin embargo, y a pesar de eso, en lugar de confrontar aquello, tenemos a estas mujeres que lo rescatan del sepulcro. Lo último es esto es lo que llamamos luego Magdalena por no estar. A partir de esta obra que se llama Mujeres ante la tumba, hacemos la tercera obra sobre el origen femenino de la risa, que habla sobre la transgresión cómica. Magdalena por no estar, partimos del texto de Marguerite Yourcenar, que se llama Magdalena, donde muestra que cuenta Magdalena que en realidad es Cristo el que la salva de la felicidad. Mira qué curioso el concepto, salvarla de la felicidad. ¿Cuál era la felicidad? Pues casarse con Juan y hacer una familia y todo. Pero vamos descubriendo poco a poco, tanto en el texto de Yourcenar como en el montaje que nosotros hacemos, que estamos tocando un mito central de la cultura greco-romana. ¿Cuál es? Bau, Jambé, la mujer que hace reír a Demeter.
Demeter, diosa de los cereales, de las mieses, pierde a su hija Perséfone, la rapta Hades. Hades se la lleva al submundo, al infierno. Hades, Demeter y Zeus son parientes, están vinculados. Demeter va a reclamar frente a Hades, a alegar, a hacer un alegato, pero no tiene fuerza, ya está deprimida completamente. Cuando se deprima Demeter, la naturaleza se agosta, se seca, no hay fruto, no hay cosecha, la humanidad está en crisis. Y entonces, ¿qué hacer frente a eso? Deambula ella por la tierra, perdida, sin poder negociar con Zeus, porque Zeus le dice, oye, mira, perdona, pero tú serás muy diosa, pero es que Hades también lo es, tiene también derecho. Entonces, bueno, lo siento mucho. Y Demeter se resigna hasta que se encuentra con Baubo. ¿Quién es Baubo? Una diosa menor, una diosa sin rostro, una diosa cuyo eje del intelecto y del cerebro lo tiene cubierto por pelos y mira por los pezones. Ella, su sensibilidad está toda en los pezones. Y entonces le sirve la bebida santa, las bebidas de la uva, ¿no? Lo dionisíaco se lo sirve a esta mujer y resulta a Demeter, y Demeter nos bebe un poco y tal, pero ya se pone un poco más contenta y Baubo inicia su danza y se levanta las faldas y muestra la sonrisa vertical. De la sonrisa vertical está saliendo algo como una cabeza, pero cabeza y pene, cabeza y falo se mezclan en la visión de Demeter, y Demeter, según estamos hablando de los mitólogos, lo que cuentan los mitólogos, no estamos diciendo si es verdad o mentira, estamos diciendo lo que cuenta el mito, ¿no? Y hay varios mitos además sobre el mismo acontecimiento, hablan y dicen lo que Demeter ve es la posibilidad de recuperar a su hija a través de la condición que las mujeres tienen de seguir recuperando la vida, de seguir pariendo, de seguir dando luz. Y esto a Demeter le causa risa. Y Demeter ríe y cuando ríe recupera su alegría, y cuando recupera su alegría recupera su capacidad de negociación. Entonces va a hablar con Zeus y le dice, bueno, todo lo que tú quieras, hermano, pero tú tienes que devolverme a mi hija por lo menos una época del año. Mandan a Dionisio a negociar con Hades, Dionisio negocia y finalmente logran que Perséfone aparezca puesto que se trata de un mito agrícola, aparezca 6 meses durante que es verano y que es la primavera y que florezca el trigo, florezcan los árboles, florezcan los frutos y la vida vuelva nuevamente, y otros 6 meses pase en el submundo con Hades. Negociación nuevamente y capacidad de recuperar esa condición. Esto es lo que nosotros mostramos. ¿Cómo lo mostrábamos? Con actrices todas que estaban prácticamente desnudas, con los senos al aire, bañándose y mojando en un lenguaje que lo tomábamos de las rocas. Rocas son figuras medievales que eran imágenes hieráticas, como escultóricas, ¿no? Y actrices que estaban saliendo de la Real Escuela Superior de Arte Dramático precisamente a negociar a un mundo de programadores, un mundo que lo que hace es precisamente muchas veces aprovecharse de estas chicas, por una parte. 2, mandar a las chicas a trabajar de camarera. 3, las chicas tienen que meterse a lo que pueden y ponerse en listas de espera para poder. Entonces, de alguna manera, la realidad de estas mujeres que estaban saliendo como estudiantes de la Real Escuela de Arte Dramático tenía que ver con la marginalidad de esta Magdalena, que había sido apartada del mundo patriarcal de esa sociedad cristiana de los orígenes. Esta era entonces nuestra visión a través de 3 obras del origen femenino de la risa. Descubríamos entonces que, al revés de lo que nos había planteado Anatol Lokachuk, gran profesor ruso de la escuela rusa, que nos decía que las payasas mujeres no existían, descubríamos que no solamente sí existían, sino que eran origen de la risa y origen de la comicidad. Estos fueron los otros 3 capítulos del texto, estos fueron los otros 3 capítulos de todo un periodo muy interesante que consistió en estas 3 obras. La ligazón, que se llamaba Mi cuerpo es mío, Las mujeres ante la tumba, que era de Michel de Calderón, y por último
esta obra que te cuento, que es de Magdalena Porno Star. Esta era sobre los orígenes de la risa. Es como realmente, bueno, es impresionante el recorrido, porque igual si uno te sitúa en la época en que tú haces esta reconexión con el teatro y lo popular, el teatro y el circo, esta figura del Tony Galuga, que viene un poco a representar la chilenidad, la comicidad, la risa, lo popular chileno, con estas tremendas conexiones que haces tú con la mitología griega, con la relecturización que hace de Valle Inclán, que es un teatro tan simbólico, tan poético. Realmente, claro, se demuestra que tu paso por la Resat ha sido muy potente desde el punto de vista de tu trayectoria. Es decir, es una etapa que a lo mejor en Chile puede ser muy desconocida, pero fue una etapa yo la veo como una etapa muy potente, ¿no? ¿Tú crees que es una de las mejores etapas de tu carrera? Me gustó mucho. No sé si será mejor o peor en el sentido que todas las obras producidas en la academia tienen un límite, que es el límite académico. Es decir, es muy difícil que una obra salida de una escuela alcance los grandes escenarios. Sin embargo, una de las cosas que planteaba precisamente el Real Decreto al contratar un profesor especialista es que ese profesor especialista tiene el mandato de ligar a los alumnos con la profesión. Entonces, para mí fue una suerte la libertad, la laxitud de la academia con respecto a la libertad de cátedra total. O sea, yo no me puedo quejar en absoluto, porque ahí tuve totalmente un apoyo de la institución y nadie se fue a meter a mis clases para hacer esto que era muchas veces herético, ¿no? Que era una cosa, Magdalena Porno Star, tú comprenderás que sí. Era una obra que... Ya lo dice todo el título. Bueno, pues esta obra no fue, por ejemplo, al Círculo de Bellas Artes, todas las otras sí. ¿Por qué la institución el Círculo de Bellas Artes era es un teatro magnífico en Madrid, pero sin embargo siempre llevamos a la obra a La Escalera de Jacob, La Espada de Mavedra, el Teatro Victoria, y estuvimos trayendo de acá pues a Barcelona. La obra salió a distintos festivales. Formamos con la gente de la Resat una alternativa que llamamos la tribu imaginaria, es decir, la tribu imaginaria que venía de tan lejos, que venía de allá de Chile, yo lo llevaba formando hace mucho tiempo, me permitió a mí una figura legal y asociativa de asociación cultural que me permitió llevarla a teatros como ya de manera profesional. O sea, puse yo un vínculo a los alumnos y a las alumnas con la sociedad de cómicos de la legua, o sea, con los actores, con las actrices. Hicimos teatro en el teatro, no ya solamente en la academia. Esto podría haber tenido un desarrollo mucho mayor si nosotros hubiéramos contado con los apoyos de algunos productores, piensa tú, con productores que estuvieran casados con la alternativa, pero claro, esto significaba descuidar las tareas académicas. No se puede estar en todas partes a la vez. Yo tenía que estar también en la academia. Por eso el libro se llama El payaso en la academia. El payaso en la academia en el sentido también de ciertas limitaciones que se tienen allí en la academia. El payaso en la academia es un libro que precisamente lo que invita es a decir: el payaso en la academia puede vivir fundamentalmente fuera de las academias. Esto es lo que está diciendo. Pero no es legítimo despreciar la academia y el conocimiento académico en la profesión del clown, en la profesión del payaso. No solamente son legítimas las familias de clown, las familias de payasos, porque siempre ha sido una cosa de familia los payasos, sino que también necesita, como ha ocurrido a partir de la creación, por ejemplo, en Francia y en otros lugares, de una verdadera escuela de clown, escuela de payasos. O sea, sale el circo como lo hicieron los rusos, sale el circo como lo hicieron con Chalon-sur-Marne en Francia, de la esfera familiar y se extiende hacia lo institucional, lo popular, y alcanza otros puntos. Yo creo que eso es lo que hicimos nosotros
allí con este trabajo. Entonces, el tener, fíjate tú, actrices que están en un cuarto